¿Qué tal? ¿Cómo les fue en estas vacaciones de Semana Santa? Espero que hayan habido oportunidades de meditar en el Señor y todo lo que significó esta resurrección. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de una oración para pedirle que nos guíe en este tema tan importante que vamos a platicar en esta mañana, que es nada más y nada menos el pilar del cristianismo, que es la resurrección. Ha sido sumamente atacada por muchas personas a lo largo de la historia, porque si se cae el cristianismo, se cayó, si se cae la resurrección, se cayó el cristianismo. El cristianismo está fundamentado sobre la resurrección, pero no más que hablar de la resurrección en sí y las pruebas que hay de ella, más bien vamos a hablar de lo que esto significa para el creyente y el efecto que puede traer en nuestras vidas, como la gran paz que podemos disfrutar como hijos de Dios gracias a su resurrección. Vamos a ponernos en oración en las manos del Señor. Pues Padre, agradecemos en esta hermosa mañana esta oportunidad que nos das de reunirnos para poder escuchar a través de tu bendita palabra lo hermoso que fue esa resurrección de Jesucristo y todas las victorias que en ella lograste en favor del ser humano. Señor, te pedimos que tú nos guíes y que puedas apresurar los pasos de los que aún faltan por llegar y que nos edifiques a través de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a leer esto en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y vamos a leer de los versículos 19 al 21, capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Los versículos del 19 al 21. Al 29, 19 al 29. Bien, dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, pues en estos versículos vemos varias veces que se repite el paz a vosotros. Ahora, es significativo este hecho porque la única forma en la que el ser humano puede experimentar una paz verdadera, una paz permanente, una paz duradera, es a través de tener una experiencia con el Señor, con el Cristo resucitado. Porque Él precisamente lo que logró fue, en favor de nosotros, el limpiarnos de todos nuestros pecados y lograr nuestra reconciliación con Dios. Entonces ya no hay nada que tenemos contra Dios. O mejor dicho, ya no hay nada que Dios tenga contra nosotros. El pecado ya fue arreglado, ya fuimos perdonados, con Cristo podemos tener paz. Tú ves que los impíos quieren esto, quieren tener paz. ¿Y cómo es que la quieren experimentar? A través de la imposición, a través de la violencia, a través de las guerras, y tratan de que haya paz en su nación y se establecen como dictadores. Y todo el mundo está bajo el temor en una aparente paz. Pero es aparente. La que Cristo logra es una paz que brota del corazón. Es una paz que experimentamos como hijos de Dios, pero que brota desde adentro en todas nuestras relaciones
y en todas nuestras actividades, porque todo lo podemos descansar en las manos de aquel que es el Todopoderoso. Los impíos nunca la podrán encontrar. De hecho, leemos ahí en Isaías capítulo 57, versículo 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No pueden experimentar paz. ¿Por qué? Porque los impíos son como el mar en tempestad, dice un versículo anterior, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La actitud o la actividad que constantemente realizan las personas que no tienen relación con Dios, siempre los enredan en mayores conflictos. ¿Cómo podemos experimentar paz así? Queremos paz con nuestros amigos, con nuestros familiares, queremos paz en el hogar, pero al vivir en una vida de egoísmo y de constante pecado, ¿cómo podemos experimentarla? Cada vez experimentamos más bien distanciamientos, enojos, pleitos, etcétera, etcétera. Este es el resultado natural de nuestra carne. No existe la paz. La verdadera paz es algo que proviene de Dios, cuando ya tenemos esa relación con Dios. Pero los impíos no la pueden experimentar. Así es que, como punto número 1, tú podrías tener en cuenta cada vez que prediques el Evangelio, y más cuando te refieres a estas fechas que acaban de pasar, podemos tener o partir de la base de que ellos quieren tener paz, pero no hallan la forma de obtenerla. No encuentran el camino para obtenerla. Ahora, solamente se encuentra en un solo lugar. Esto también es algo maravilloso para nosotros, a quienes Dios les ha abierto los ojos, o nos ha abierto los ojos para poder conocer su Evangelio. Solamente hay un lugar. Solamente aquel que es el príncipe de paz puede otorgar esta paz, o esta clase de paz, esta paz auténtica, duradera, permanente. Leemos nosotros en Isaías también, pero ahora en el versículo 9, capítulo 9, versículo 6, que nos dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y luego dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es quien puede otorgar esa paz, porque Él la logró precisamente ahí en la cruz, con su muerte y resurrección. Por eso tan importante esa resurrección de Jesucristo. Por eso cuando Él vino a este mundo, Él pudo prometer esta paz. Él iba a lograr la verdadera paz, paz con Dios y paz entre el hombre. El hombre no puede experimentarla tampoco con las demás personas porque tampoco la tiene con Dios. Primero tiene que venir de Dios para poderla experimentar con los demás. Y Jesucristo ahí en Juan capítulo 14, en el versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos, si nosotros pensáramos que es conforme a la paz del mundo, sí habría razón para que nuestro corazón se turbara, sí habría razón para que tuviéramos miedo. Pero dado que es su paz, la paz que procede de Él, no hay razón para tener miedo. Ahora, ¿cómo podemos tenerla? Aquí vemos 3 veces que se repite paz. Se aparece y les dice paz a vosotros. Porque de Él venía. Porque Él es. Él es esa paz. Y es una paz que solamente cuando tienes a Cristo la contemplas, la percibes, la entiendes en su verdadera dimensión. Se la puedes explicar o tratar de explicar a otras personas, pero no la pueden entender en su debida dimensión hasta que se convierten a Jesucristo. Y aquí vemos que la puedes tener aun cuando tengamos temores. Aquí leemos en el versículo 17 que ellos estaban atemorizados, encerrados, y se les aparece el Señor. Vamos a leer este versículo 19. Capítulo 20 de Juan, versículo 19. Dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué tantas cosas estarían pasando en sus corazones en esos momentos? Recordemos que ya Cristo había sido crucificado. Y ellos no habían creído a las noticias de que Él había resucitado. Cuando Él les hablaba de la resurrección, tal vez no pensaban que fuera inmediata. Tal vez pensarían como lo llegó a pensar Marta cuando tuvo el diálogo con Jesús debido a la muerte de su hermano Lázaro,
cuando le dice que ella sabía que iba a resucitar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ella creyó que tal vez en el futuro iba a haber esa resurrección. Los discípulos tal vez creyeron lo mismo. Nunca se había visto algo como lo que Cristo iba a mostrarles. Entonces ellos estaban turbados, encerrados, ya mataron a nuestro líder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién creen que sigue? Entonces ellos atemorizados estaban encerrados. ¿Y encerrados haciendo qué? Oración, pidiendo a Dios quizás su guía, su protección, fortaleza, aliento, dirección. Y en eso se les aparece. Cerradas las puertas, cerradas las ventanas, se materializó en medio de ellos. Este es el cuerpo que tiene ahora el Cristo resucitado. Este es el cuerpo que nos prometió que un día también nosotros tendremos. El capítulo 15 de Primera de Corintios nos explica con toda claridad, con varios, diríamos, argumentos, basándose en varios argumentos razonables, lo que es la resurrección. Y él menciona que hay un cuerpo material y un cuerpo espiritual, y nosotros vamos a tener ese cuerpo resucitado semejante al de Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Y ahí tendremos entonces nosotros la transformación de nuestro cuerpo al estado glorioso del cuerpo. Un cuerpo donde ya no tendrá ninguna relación con el pecado, que será semejante al cuerpo de Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos en ese momento del arrebatamiento, si nos toca ser de esa generación, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados con un cuerpo semejante al suyo en ese estado de gloria. Ahora, ellos estaban ahí con temor. Y nosotros podemos tener paz con temor como les pudo dar paz a ellos en ese momento en que tenían temor. Este era un día en que deberían estar cantando de gozo, porque había ocurrido lo más glorioso que podía experimentar el ser humano. Una situación que fue prometida desde que el hombre pecó allá en Edén. Un evangelio en embrión que encontramos en Génesis capítulo 3, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto le dijo a la serpiente. Un evangelio en embrión. Pero desde entonces el hombre esperaba eso. Una liberación de nuestra vida de pecado. Estamos esclavizados en el pecado y hasta que Cristo vino y murió por nuestros pecados, vimos la consumación del sacrificio que Dios había puesto, diríamos, en figura a través de los diferentes sacrificios que se hicieron de los corderos, hasta que vino Cristo. El verdadero Cordero de Dios, según lo dio el testimonio Juan el Bautista, el verdadero Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que lo podía quitar. Entonces vemos ahí que estaban encerrados en lugar de estar gozosos, cantando himnos de alabanza a Dios. Ahí está, ellos atemorizados y encerrados. Cristo había resucitado. Él ahora estaba vivo, según lo había prometido. Pero no lo creyeron, se encerraron y atemorizados. Ahora, la tumba, ellos no sabían que ya estaba vacía, o no querían creer lo que estaba vacía. Pero ya había Él dado cumplimiento a su promesa de que Él iba a resucitar. ¡Qué promesa tan grandiosa! Pero si Él cumplió esta promesa tan grandiosa, ¿tú crees que no va a cumplir todas las promesas que nos dejó escritas en su bendita palabra? Claro que las puede cumplir. Tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona que estaba en estado de enfermedad y le compartía que Dios nos había dejado preciosas promesas en su palabra. Y una de esas que nos dejó como hijos de Dios, ya como hijos de Dios, es la promesa de darnos la salud que necesitamos. Él cumplió la promesa de resucitar. ¿Qué promesa? ¿Y qué poder tuvo que realizar para llevar a cabo eso? ¿Tú crees que Él tenga problemas para realizar estas otras promesas que nos ha dejado en su palabra?
Así como esperaba que creyeran los discípulos, así también lo espera de cada uno de nosotros, que creamos a sus promesas. ¿Y qué pasa entonces cuando creemos en sus promesas? Podemos experimentar su paz. Cuando tú tienes una enfermedad que pasan largos días y no se quita y no sanas, normalmente las personas se angustian. Pero ¿qué sucede cuando tú crees en las promesas de Dios? Ya no hay angustia, hay paz. Esta promesa que tenemos, este hermoso versículo de Filipenses 4, 6 y 7, que nos dice, por nada estéis afanosos, o preocupados, o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Luego, ¿qué nos dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Él nos guarda en su paz. Porque podemos tener esa paz porque las cosas ya están en las manos de Dios a través de la oración. Le he creído a Dios y entonces nada más me queda ver su mano poderosa realizando un milagro que va a dar testimonio de Él. Mucho cuidado con esto. Todo milagro es realizado por Cristo. Ningún milagro es realizado por el ser humano. Y Él lo hace para glorificarse Él mismo. Se glorifica en el creyente y también a través del creyente en los que nos rodean. Y su propósito sigue siendo el mismo: buscar la salvación de los perdidos. El creyente ya no está perdido, pero a través de esos milagros, Él quiere que otros sean atraídos al Señor, para que crean en Él, para que vean la vida y la transformación que hay en el ser humano. Nosotros podemos ver que el ser humano, que fue hecho a la imagen de Dios, se descompuso completamente cuando el hombre pecó. Es como cuando yo te llevo y te digo, mira, te voy a enseñar un carro que te va a dejar impresionado. Y tú te esperas un carrito nuevo, o quizá bien pintado, bien conservado, o quizá algún carro muy antiguo, pero en estado impecable, ¿verdad? Y cuando llegas te encuentras con un carro todo estropeado y chocado. Y tú dices, ¿es ese? Sí, es ese. Está un poco abolladito, pero es ese. Pues yo no le veo qué admirable puede ser esa condición. Así estamos nosotros en esa situación de pecadores. Cuando Cristo viene a nuestros corazones y nos salva, empieza a forjar la imagen de Cristo en nuestras vidas hasta que llega al estado completo o pleno. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice en Filipenses 1:6, cuando ya tengamos ese cuerpo perfecto, cuando tengamos el cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Pero mientras nos está transformando. Y parte de esa transformación es ese gozo, paz, paciencia, benignidad, eso que se produce en nosotros como creyentes. Aquí había cumplido una promesa enorme. Su promesa se había cumplido. Él había resucitado. La tumba estaba vacía. Ahora, este fue un hecho portentoso. Muchas veces vemos películas que nos dan una idea. Hay que siempre entender que las películas son dramatizaciones de lo que está escrito y que da mucha tela para cortar a los cineastas. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Vamos, no está mal que tú veas las películas, lo malo sería que tú creyeras más a las películas que a lo que está escrito en la Biblia. Me ha pasado con personas. De repente me han dicho, oye, pero es que mira, a Caín ofreció un fruto de la tierra todo marchito, todo torcido, ¿y cómo le iba a agradar a Dios ese fruto? Bueno, realmente eso no se nos dice en la Biblia, ¿verdad? Pero eso lo vio en una película. Y creen que lo que dice la película todo es verdad. No. Hay que entender bien esto. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. De ahí sacan muchas cosas para hacer una película. Está bien, lo comprendemos. Puedes disfrutar incluso la película, pero estar consciente de que lo que dice la palabra es verdad. Y es ahí donde maduramos espiritualmente. O sea, tenemos esa madurez espiritual para poder discernir esta situación. Es un arte dramático, es una dramatización de lo que está en la Biblia. Pero Él, a través de esa resurrección, te presentan en las películas un ángel que mueve una piedra,
o un terremoto que mueve la piedra y de repente sale Cristo y asciende al cielo. Y ahí acaba la película, en algunos casos, ¿verdad? Yo no me cansaré de repetir siempre esto. La puerta o la piedra no fue quitada para que Cristo saliera. Cristo no necesitó que se quitara. Él ya no estaba ahí. La piedra fue quitada para que tú y yo viéramos que Él ya no estaba ahí. ¿De qué otra manera podríamos haber visto ese testimonio? Ahora, ¿qué tan importante era este testimonio? O más bien dicho, ¿qué tan creíble era este testimonio? Desde un principio. Ya no digamos solo con las apariciones. No, desde un principio. Desde un principio, cuando dieron testimonio, todos los que vieron la resurrección y manifiestan la tumba vacía, y manifiestan cómo fue que se encontraron la mortaja o el lugar donde estaba envuelto el cuerpo de Cristo, sin el cuerpo de Cristo. Por decirlo de alguna manera, se encontraron una especie de capullo, sin contenido, sin sustancia. Porque Él traspasó los lienzos. Él mismo traspasó la tumba. Él mismo traspasó las paredes donde estaban los discípulos, como lo estamos viendo ahorita. ¿Quién, cuándo había hecho algo parecido? Todo esto es el fuerte testimonio de su deidad, de su poder y de lo que puede hacer en nosotros. Él quiere primero transformar nuestros corazones, de corazones rebeldes a Dios, a corazones dóciles que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya Él mostró su amor por mí en la cruz. Porque yo merecía esa cruz. Y Él la pagó por mí. Él murió por mis pecados. Entonces esto seduce mi corazón cada vez que medito en eso, de que el Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el Santo, 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 se hizo pecado por mí para pagar todas las demandas que exigían la justicia divina, y Dios no podía faltar a su justicia. Y lo hizo por amor a mí. Entonces esto seduce mi corazón y me permite entonces ahora voluntariamente obedecerlo. Entonces hay un cambio. Una vida de constante rebelión contra Dios, desobediencia contra Dios, haciendo de mi vida lo que me viene en gana, a una vida que ahora quiere hacer la voluntad de Dios, pero es quiero. Es decir, he sido seducido, conquistado por el amor. Yo quiero hacer su voluntad. Entonces, esto que Él logró fue portentoso. La tumba quedó vacía en cuanto a su sustancia, pero ahí estaban las mortajas. Cuando llegan los soldados a darle el anuncio a los fariseos y al Sanedrín, a la gente del Sanedrín, diciendo, no sé qué pasó. Nosotros vimos un terremoto, vimos una luz resplandeciente, quedamos casi como muertos, y cuando despertamos, nada más hallamos esa mortaja. Chicos, están en un gran aprieto. Ustedes han fallado en una comisión que se les había encomendado, y ustedes bien saben que esto los lleva a la muerte. O sea, la paga de lo que ustedes hicieron al haber fallado a su cometido es la muerte. ¿Lo saben? Por supuesto que lo sabían. Entonces les tenemos un negocio que estamos seguros no van a poder ustedes rechazar. No solo no vamos a delatarlos para que los maten, además les vamos a dar un dinerito más para que vean qué buenos somos con ustedes. Y ustedes van a decir que sus discípulos vinieron y lo robaron el cuerpo. Lo cual dijeron porque por todos lados les convenía si no querían morir. Pero ¿cómo robarse un cuerpo y dejar la mortaja ahí? Desde el principio se ve que es una flagrante mentira, una absoluta mentira que se robaron el cuerpo. Normalmente si alguien se va a robar el cuerpo, agarran el cuerpo como está y vámonos, ¿verdad?
Los discípulos se lo robaron, pues vámonos como está, ¿no? Y acá le vamos a dar, diríamos, cristiana sepultura o ungirlo con las especies aromáticas, ya con toda tranquilidad, donde nadie nos vea, fuera de toda presión, si esto hubiera sido el caso. Pero resulta que está la mortaja ahí. ¿Tú crees que esas autoridades no fueron a investigar? Claro que mandaron a investigar. ¿Y por qué no agarrar la mortaja así y desbaratarla? Yo creo que lo sobrecogía el asombro. Entonces, lo más seguro es que llegaban ¡ah! Y córrele a decir lo que acaban de ver. Todo esto lo escucharon todos ellos. Y yo estoy seguro que también Gamaliel, la máxima autoridad de los fariseos en ese tiempo, dado que cuando querían perseguir a los creyentes después, les pidió que lo sacaran y que se reunieran con él y escucharan su consejo. Y les dijo, señores, si esto es algo de los hombres, se va a desbaratar por sí mismo. Pero si esto es algo de Dios, no nos hallemos nosotros luchando contra Dios. Y dijo palabras sabias. No sé si había sido influido por todo esto que se había rumorado respecto de su resurrección. Pero la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Su promesa de resurrección estaba plenamente cumplida. Esa piedra la quitaron solamente para que se viera el poder de Dios al haber resucitado a Jesucristo, al haberlo resucitado. Para eso fue abierta esa piedra. Ahora, Él se apareció a estos creyentes, a estos discípulos asustados, ¿y qué les dijo? Paz a vosotros. Verlo ahí materializado, paz. Muchas cosas les empezaron a hacer clic a ellos. Cuando leemos de Juan acerca de la venida, de la promesa de la venida del Espíritu Santo, les dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que habéis visto. Y Él les empezó a enseñar y a recordar. Él es el cumplimiento perfecto de la paga de nuestros pecados. Aquí está el cumplimiento perfecto. Ya no hay nada que le debamos a Dios en Cristo. ¿Cuántas cosas no habrán pasado por ellos en sus cabezas? Estos que estaban atemorizados y de repente se manifiesta Cristo y les dice, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ya no debes nada. Ya Dios no tiene nada contra ti en aquellos que creen en Cristo Jesús y en su sacrificio. Ya Dios no tiene nada contra ti. Ya fue descargada toda su ira sobre Él. Es parte de lo que creemos que nosotros no vamos a pasar la tribulación como creyentes. Porque ese va a ser un momento de ira. Tenemos en el Apocalipsis que dice, le dijeron a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 10. No nos puso para ira. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Igual, 1 Tesalonicenses 1:10. Dios nos libró de toda ira. ¿Por qué? Porque la ira que Dios tenía sobre el pecado fue descargada completamente en Cristo, en mi lugar. Por eso les dice, paz a vosotros. ¿No te ha pasado que de repente le debes algo a alguien y no tienes paz para acercarte con esa persona porque sabes que hay ahí una deuda pendiente? Yo no sentía paz con mi papá porque sabía que iba a volarme 2 o 3 materias de la secundaria. Era mi única responsabilidad de estudiar, pero pues ya sabes, ¿verdad? Era tan santo que me la pasaba pecando y en ningún momento cumplía con mis responsabilidades.
Pero cuando llego y el maestro dice que les exigían pasar a toda la clase, porque venían muchos alumnos atrás y tenían que pasar todos, hizo un prorrateo en las calificaciones. Y cuando dice José Guillermo López Ornelas, 0 reprobadas. ¡Ay! Yo sentí que ya no le debía nada. Digo, en una ilustración muy burda si tú quieres, pero fui librado por pura gracia. Y pude entonces con paz acercarme a mi Padre. Ahora ya no debemos nada. Por eso se les aparece y les dice, yo soy la solución. Ya fue consumado. Ahora paz a vosotros. Qué hermoso experimentar esta paz con Dios. La paz de Dios, que fue lograda por ese sacrificio de Cristo Jesús. Se le apareció a estos discípulos atemorizados, les dijo, paz a vosotros. Y Él era el símbolo de esa paz. La fe en el Cristo crucificado y resucitado, subrayo las dos, fue crucificado porque tenía que morir por el pecado. La paga del pecado, que era la muerte, se tenía que cumplir. La justicia de Dios no podía pasarse por alto. El Cristo crucificado, porque murió por nuestros pecados, y resucitado, la muerte no lo pudo contener, y Él tuvo victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, y la garantía de que un día también nosotros tendremos un cuerpo como el suyo. Esto elimina todos los temores. La fe en el Cristo crucificado y resucitado elimina todos los temores. En Isaías 26:3 leemos, tú guardarás en completa paz. Entendemos un poco a lo que me refiero de esta paz. Es completa. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Has confiado en esa muerte de Jesucristo en tu lugar? ¿Has apropiado ese sacrificio de Jesús? Entonces tú experimentas esa paz. Porque no nada más ya quedó todo arreglado ante Dios, sino que además Él hizo posible otras cosas. Primero, podemos disfrutarla cuando tenemos temor. Pero también podemos gozar de esa paz cuando sentimos aprehensiones. Aprehensiones significa temor de hacer algo por temor a equivocarme, a hacer algo incorrecto. Ahora ya Él empieza a guiar mis pasos, empieza a guiar mi vida. En este momento vemos que los versículos 20 al 25, Jesús les muestra lo que pudo lograr con esta paz. Sus manos con los clavos, su costado atravesado. Vamos a leer. Juan capítulo 20, versículos del 20 al 25, dice lo siguiente. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces les muestra sus manos, les muestra su costado, y les dice, paz a vosotros. Los que dudaron, en ese momento creyeron.
Los que estaban atemorizados en ese momento se regocijaron. ¿Por qué? Mayor evidencia que esta no tenían de que era Cristo quien tenían ante sus ojos. De veras ha resucitado. Lo vieron, lo palparon. El mismo apóstol Juan se esmera en decirlo así en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, que es Cristo, se ha manifestado y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros también tengan esa misma fe y esa misma paz. Tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que hemos visto, que hemos contemplado, que convivimos con Él. ¿De qué otra manera podría haberle hecho Juan para decirnos esto?